Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Somos un grupo de dentistas especializados en diferentes áreas de la odontología y con un propósito común, la estética dental. Somos doctores de entre España e Italia y hemos decidido crear este espacio para compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias clínicas y reflexiones de esta profesión. Por eso hemos creado nuestra propia academia, Mediterránea Dental Aesthetic Institute, o MEDEI, como prefieras llamarlo. Algo que todos los dentistas sabemos es que la formación continua en nuestra profesión no es opcional. Si quieres ofrecer tratamientos de calidad, tienes que seguir formándote constantemente. Pero también sabemos que muchas veces esa formación tiene precios desorbitados. Yo, personalmente, he invertido muchísimo en cursos durante años. Tuve que pagarme la carrera privada, máster, cursos de carillas, aproximadamente unos más de 150.000 euros invertidos en mi profesión, sin contar con los extras de vivir fuera o viajar. Y aunque han sido experiencias muy valiosas, muchas veces me he preguntado, ¿por qué el acceso al conocimiento de alto nivel tiene que ser tan costoso? De ahí nace esta idea, crear una academia de formación sólida impartida por dentistas con experiencia de alto nivel, pero con una filosofía mucho más accesible. Nuestra carta de presentación va a ser Instagram, donde iremos compartiendo casos clínicos, contenido educativo y el desarrollo del proyecto. Pero sentimos que el formato podcast nos permite algo diferente. Nos permite hablar con más profundidad, compartir experiencias reales de clínica, discutir de casos, hablar de errores, de aprendizaje y crear conversaciones que realmente aporten valor a otros dentistas. No pretendemos decir que somos los únicos ni los mejores, pero sí creemos que aportamos algo importante. Somos una generación de dentistas relativamente jóvenes que ha tenido la oportunidad de formarse con algunos de los profesionales más influyentes del mundo en la estética dental. Y queremos trasladar todo ese conocimiento a una formación práctica, honesta y accesible. Si alguna vez decides unirte a alguno de nuestros cursos o estancias repartidas por toda España e Italia, quiero que sepas que habrá sorpresas. Porque seamos sinceros, no hay nada que le guste más a un dentista que una copa de vino y hablar de dientes. ¿O es que acaso no te imaginas estar enfrente del Coliseo con un spritz en la mano y a la vez enriqueciéndote de conocimiento con otros dentistas? Bueno, y como no podía ser de otra manera, hemos decidido lanzar como tema principal de podcast carillas de cerámica versus carillas de composite. Yo soy Beatriz Cuenca, soy prostodoncista y me dedico a la estética dental. Vivo en Sevilla, donde tengo mi clínica. Muy buenas, Bea. Pues para mí es un placer formar parte de esta academia. Sí. Y bueno, yo me presento, yo soy David de Paz, vivo en Madrid y me dedico tanto a la estética dental como a los implantes, periodoncia y rehabilitación integral. Hago un poco de todo, soy dentista general. Muy bien. Hola chicos, lo mismo que ha dicho David, es un placer estar aquí con todos. Soy Irene Argandoña, soy de Albacete, vivo actualmente en Murcia, donde tengo mi clínica que la he montado hace muy poquito y soy una dentista un poco global, hago un poco de todo, pero básicamente pues, me encargo a la rehabilitación y actualmente también a la periodoncia de los implantes. Bueno, gracias, como ha dicho David, para formar este grupo. La verdad es que es un placer. Yo soy Giovanni Ofiero, vivo en el centro de Italia, tengo mi clínica y me ocupo principalmente de odontología multidisciplinar con enfoque a la periodoncia y a la estética dental. Bueno chicos, cuando hablamos de carillas estéticas hay dos frases que se escuchan constantemente. Las carillas de cerámica son más resistentes y las carillas de composite son más conservadoras. Pero ¿hasta qué punto realmente eso es cierto? ¿Y quién creéis? O sea, ¿quién creéis realmente que determina que se haga un tratamiento u otro? Bueno, En la clínica, en vuestra clínica. cada vez la gente viene con unas exigencias que bajo mi punto de vista son más por marketing, por lo que ven en redes, por una sensación de inmediatez, de que no quieren que les toquen los dientes, que no quieren que les hagas tratamientos costosos y que quieren que todo sea maravilloso y fantástico y en un día si puede ser. Pero realmente somos nosotros los que les tenemos que guiar en el tratamiento que tienen que hacer. Realmente ellos no deberían ser los que marcan la hoja de ruta porque sabemos los resultados que tienen unos tratamientos y otros y la indicación que tienen en cada paciente. Por ejemplo, pacientes adultos, bajo mi punto de vista, unas carillas de composite pueden ser un tratamiento provisional o que esté el paciente muy involucrado en el tratamiento y que sepa que va a tener que sufrir cambios y modificaciones. Que al final los pacientes son pacientes y tienen, o sea, muchas veces los pacientes pretenden ciertas cosas que a lo mejor son imposibles
y nuestra labor como profesionales es guiarlos y mostrarles tanto las ventajas como desventajas. Desde mi punto de vista, el composite es un material que funciona muy bien, pero que tal vez no todos los dentistas tengamos esa habilidad para hacerlo de una manera correcta. O sea, no es lo mismo, creo, que unas carillas de composite estratificado que a lo mejor unas carillas de composite inyectado que ahora están tan de moda y es una técnica que se está utilizando mucho. Yo, por ejemplo, la primera cosa que veo cuando tengo la cita de un paciente es la edad, porque si tiene más de 30 años o menos de 30 años, yo el límite lo pongo ahí, porque si tienes más de 30 años, tengo más posibilidades de hacer una carilla en cerámica y para un tratamiento que vas a durar más. Pero si es muy joven, un paciente de 20 años, 22 años, 23 años, no es para mí no es para carillas en cerámica. Sí, tiene mucho tiempo para acabar en una cerámica. Claro, se puede Probablemente hacer primero un composite y después puede hacer cerámica. Está claro que tenemos esa idea, pero realmente los pacientes, o al menos hoy en mi clínica, me vienen ya prácticamente con la idea tomada. Es decir, doctora, yo ya sé lo que quiero. Yo quiero carillas de composite, porque yo eso de tallar como que no. O sea, realmente Lidiar nos con esos ponen... pacientes muchas veces es difícil. Es difícil de tratar. Porque esa es la realidad. sacarles de ahí no es fácil, pero es cierto que si al final claudicas con lo que quiere el paciente y no está indicado, los problemas los vas a tener tú. Y ese paciente lo vas a tener en la consulta diariamente y de un tratamiento que probablemente le haría feliz, ya el paciente está disgustado, enfadado. Entonces, esas situaciones creo que es importante que nosotros marquemos bien los límites, como ha dicho antes David. Pero nos cuesta, a Sí, los sí, dentistas nos cuesta, porque difícil. sabemos que si no se lo hace con nosotros, va a ir a la clínica de al lado y se lo va a hacer allí. Hay que explicarle bien la ventaja y la desventaja de cada tratamiento. En muchas ocasiones viene marcado porque el paciente ya viene de antemano con una información errónea de que el composite no te toca los dientes y la cerámica sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora también hay mucha gente y muchas modas de que te dicen que tampoco hace falta tallar para colocar carillas cerámicas. Y nos encontramos con situaciones, tanto en composite como en cerámica, de sobrecontornos, de dientes súper gordos, abultados, engrosados, que acaban generando problemas estéticos y a nivel periodontal. A nivel periodontal. Que muchas veces no se pueden hacer milagros. Un diente tiene que tener las proporciones adecuadas y tiene que tener las líneas de transmisión de luz adecuadas, porque al final son dientes, no son pegotes ni de cerámica ni de composite. Porque... ¿Y dónde creéis que está ese auge de las carillas de composite? Porque se ve mucho en redes sociales, quizá por el tema de que son más conservadoras. O sea, ¿por qué los pacientes tiran más a hacerse carillas de composite? Puede ser, por ejemplo, por el precio. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Porque tienen esa sensación de que les es más barato, pero es que realmente unas carillas de composite bien hechas por maestros, vamos a decir, artesanos del composite, que hay contados, y lo sabemos por el propio, yo por lo menos por propia experiencia, no son tratamientos tampoco ni económicos ni mucho menos. Hay muchos sitios incluso que puede ser más costoso hacerle carillas de cerámica por determinado dentista, laboratorio, etcétera, que esta gente, que son verdaderos artesanos, te hagan unas carillas de composite de calidad. Entonces, y que luego, hablando de composite, el composite requiere un mantenimiento que los pacientes tienen que tener claro desde el inicio. O sea, que parece que nos hacemos las carillas y desaparecemos, ¿no? En el caso del composite, si quieres que estén lo más parecidas o retrasar el envejecimiento, tienen que venir Yo lo comparo mucho un poco con el paciente periodontal, con sus mantenimientos. O sea, usted quiere que sus restauraciones estén lo más parecidas al día cero, se tiene que comprometer con el tratamiento. Que tienen una duración. O sea, totalmente. Te quiero decir, no van a durar lo mismo que unas carillas de Está cerámica. claro, al fin y la al cabo. resistencia del material es la que es. Y sobre todo porque muchas veces siempre se ha vendido o dicho que el composite es algo que de repente, pues si te decides que te cansas, te lo puedes quitar. Pero realmente algún paciente de los que conocéis se ha quitado el composite y se ha quedado como está. Es que dicen, no quiero que me toquen el diente, pero es que... Yo he tenido, pero pocos pacientes. Y normalmente han sido porque a lo mejor le han hecho unos ladrillos en boca prácticamente. ¿Y crees, Bea, que van a volver a la situación inicial de antes de venir a la consulta? O sea, piensa que cuando remueves esas carillas, o sea, es difícil. Es difícil, porque acabas tocando estructura dentaria, Por que eso es ahí es el kit de la cuestión, que es lo que siempre decimos, ¿no? Total. Entonces, pero sí es verdad, yo he tenido alguno que otro y normalmente ha coincidido porque le han hecho unas carillas de composite muy mal. O sea,
invadiendo mucho la encía, entonces el paciente estaba como También harto, ¿no? creo que como los dentistas estamos más familiarizados que con el composite que la cerámica, tal vez nos atrevamos más a hacer un composite antes de hacer una preparación para hacer una carilla, pero claro, es que hacer unas buenas carillas de composite es muy difícil. Es muy difícil, Entonces, claro, luego se ven ciertas cosas que es cuando empiezan todos los problemas. la verdad que sí. Yo actualmente estoy escogiendo mucho las carillas inyectadas. O sea, porque es lo que decíamos, ¿no? Quien realmente hace unas buenas carillas estratificadas tiene que ser muy virtuoso en la técnica. Entonces yo personalmente estoy haciendo más, me estoy dirigiendo más hacia esa técnica, la veo más fácil. A ver, tiene su Tiene su liga, complicación. tiene su liga, tiene tiene Es su su complicación técnica porque no es, Sí. no es fácil, pero sí que es verdad que te garantizas, por así decirlo, la forma. Que La forma, ¿no? es un 80% del éxito de hacer unas La carillas. cosa más Que- difícil de esta técnica es el pulido. Total. El pulido. Y el sobrecontorneado, porque se genera un sobrecontorno en el margen gingival y ahí tiene la inflamación gingival si no lo va a limpiar Y el correctamente. punto de contacto. Sí. Para mí también es de las cosas más Sí. difíciles. O sea, yo por al eso, hacer las para carillas esa inyectadas. técnica, para mí la ortodoncia es crucial. O sea, yo la ortodoncia la meto casi siempre en la ecuación porque hacer una técnica de inyectado con una malposición, el riesgo de fractura muchas veces es muy alto, el material no tiene tantísima resistencia, entonces, volviendo un poco a la elección del paciente, pues sí, hay veces que sí puede elegir y hay muchas que no. Totalmente. Entonces, pero sí, a mí es una técnica personalmente que me gusta mucho, porque la clave es el diagnóstico y el encerado. Si haces una buena planificación y tienes habilidades para hacer la técnica, suele funcionar muy bien, pero es importante decirle al paciente las limitaciones que tiene y la letra pequeña, mantenimiento, pulido. El envejecimiento también. Total. O sea, Sí, la verdad es que la guía todo el proyecto inicial, Claro. porque si no tiene el proyecto inicial hecho bien, sale todo fatal. Pero sí que es cierto que te da una capacidad de repetibilidad mucho mayor porque tienes todo con una llave, con una guía, que en cualquier Sí. fractura, cualquier situación no depende de lo inspirado que estés a la hora de estratificar. Pero sí que es cierto que, aunque se están haciendo ahora más mejoras sobre la técnica, es un monocapa, es un monolítico, como hay quien dice, aunque ahora se están haciendo más guías, más llaves y demás para estratificar, para tener unas... Y luego el composite al final, o sea, creo que uno de los problemas que tiene esta técnica es el material, el composite. No tenemos, creo que todavía, un composite de calidad para realizar esta técnica. Ahora se están haciendo mucho hacer una primaria con híbrido y después inyectar la fase final, pero creo que la industria le hace falta todavía un poco de trabajo porque es una técnica que cada vez está más a la orden del día en las clínicas y tal vez necesitamos tener mejores materiales para poder desarrollarla o por lo menos para ahorrarnos problemas futuros de fracturas, de todo este tipo. Claro. porque yo los problemas que mayoritariamente tengo con este tipo de técnica es la fractura del composite. Total. Sí, hay que explicarle al paciente que no tiene que comerse las uñas, que no tiene que hacer Pero los cosas... pacientes nunca es, o sea, siempre es pan Bimbo y lechuga. Eso o sea, es, básicamente. Todos los motivos de la Sí. fractura, ¿verdad? No, ¿Cómo doctora, se te ha no. roto? Oye, Nada, si yo estaba comiendo tal pan cual, Bimbo, tal si es que eso es un clásico. Sí, ese nos falla, nos falla. Pero bueno, sí que es verdad que es un tratamiento que es como una previa a verte con un futuro tratamiento cerámico, porque va basado en un proyecto como un mock-up. Al final hay pacientes indecisos, pacientes jóvenes, pacientes Sí. que bueno, pues es un tratamiento asequible, digamos, y relativamente más sencillo, en el que ya te pone en una situación estética en la que incluso lo puedes usar, si quieres, de manera provisional duradera, con un compromiso de sustitución o lo que sea, pero es una técnica muy versátil, vamos a decir. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Pero es cierto que no es fácil. O sea, son muchos pasos los que marcan la diferencia entre hacerlo bien, hacerlo regular o hacerlo mal. Sí. Para eso, bueno, Giovanni, para mí yo lo considero experto en esta técnica, a mí me encantan los casos que él tiene. Los iremos colgando también en Instagram para que lo veáis. Cuéntanos un poco, Giovanni. Yo, por ejemplo, como he dicho antes, todo parte de un proyecto. El proyecto inicial con escaneado digital de la cara del paciente, escaneado intraoral y después con el técnico vamos a construir lo que es el proyecto del paciente, la nueva sonrisa del paciente y la voy a probar antes, puede ser con un mock-up o directamente inyectarlo. Puedo mostrar al paciente lo que será el proyecto final. Si al paciente le gusta, le voy a hacer directamente las inyectadas. Estoy seguro que al paciente le va a gustar porque si tengo las formas correctas, las proporciones correctas,
el color que me va a querer el paciente seguro que va a salir bien. Y le cuentas al paciente la realidad, es decir, estas carillas lo más probable es que te vayan a durar esto. Sí, ¿El pero paciente es consciente de eso? muchas veces el paciente viene para las carillas en composite para una cuestión económica, muchas veces, porque no quiere pagar mucho para hacerla en cerámica y para ahorrar los costes lo vamos a hacer en composite. Aunque sea una técnica fácil, pero el diagnóstico y todo lo que está antes es difícil. Tiene que ser bastante experto para que después salga todo bien. Y para mí la cosa más difícil, como he dicho antes, es el pulido y el pulido interproximal, porque siempre queda un sobrecontorneado interproximal entre el ángulo del diente y la papila. Siempre ahí. Háblanos un poquito, a modo resumen, porque es que tenemos 20 minutos de podcast. Entonces, a modo resumen, ¿cuáles son tus truquitos en este tipo de técnicas? Por ejemplo, utilizar unas tiras interproximales de metal muy finita con grano rojo y pulir y limpiar por debajo. Y por último, pasar una goma de pulido que me deja toda la superficie brillante. ¿De marcas? Un De poquito marcas, para que el oyente también tenga... Ivoclar. Ivoclar, utiliza las tiras de Ivoclar. La tira son Comet y la goma son Ivoclar. Vale. Muy bien. Bueno, pues en verdad estos podcasts van a durar 20 minutos, ¿vale? Entonces es verdad que no podemos desarrollar mucho del tema, es simplemente como una especie de iniciación. Y ya vamos a tener que empezar a finalizarlo, ¿vale? Y para finalizarlo, a mí me gustaría hacer un juego, una especie de reto, ¿vale? Tenéis 3 posibilidades, ¿vale? Y no podéis repetir, os voy a dar 3 posibilidades, 3 retos diferentes, ¿vale? Cada uno tiene que elegir una de ellas sin repetir, ¿vale? Os comento un poco. Tenéis las siguientes opciones: caso imposible, dentista en apuros o diamante en bruto. ¿Quién elige qué? Pues quien quiera, lo mismo da, ¿no? Venga, caso imposible. Venga, Vamos a caso jugar. imposible, vale. Muy bien. ¿Tú, Irene? Dentista en apuros. Venga, venga. dentista en apuros. Te digo que es mi preferido. Vale, ya La está. verdad. Y a ti te ha tocado, Giovanni. Pobre, no le hemos dejado el diamante elegir. en bruto. Vale, muy bien, pues cuento. Caso imposible, ¿vale? Me tienes que contestar al segundo, ¿vale? Lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Y lo que realmente tú harías, ¿vale? Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Paciente de 25 años que quiere 10 carillas ultra blancas, no quiere tallado, tiene bruxismo severo y quiere el resultado en 2 semanas. ¿Qué le harías? Nada. ¿Estás Que se seguro? vaya a la clínica de enfrente. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? ¿Es ultra blancos? No soy de su dentista. Yo No eres su dentista. hago dientes naturales, intento poner dientes del color de dientes. Coincido contigo. Un sin buen lugar a lazo. dudas. Un lacito y ala. Vete a la clínica de enfrente. Que deberíamos de hacer eso, realmente. O sea, es que Es que sé así. que me las va a hacer repetir. Totalmente. Sí, sí, sí. Eso es bastante más trabajo que hacerlas de nuevo. Es verdad. El paciente característico de carillas de esas, no soy su dentista y hay muchos que son para eso. Por ese tipo, sí. Entonces, sí. el problema de hacerlo es que no hay prueba-error. No puedes fabricar y pedirle 10 carillas al técnico y que se las vayas a poner. A todos les encanta en el momento en el que se las solapas con el traín, pero luego te vienen y dicen, no me gusta, quiero más blanco. Y dices, pues yo no te las voy a quitar. Problemas. Entonces, Para afuera. Lo que hablábamos antes, que al final el problema ya lo tienes tú. sí, Con lo cual, una retirada a tiempo... prefiero no tratarlos. Muy bien. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo. No es nuestro paciente. Dentista en apuros. Paciente inquieto que se mueve más que el sillón o paciente parlanchín que decide contarte su vida. ¿Qué prefieres? Yo prefiero al parlanchín. ¿Sí? ¿Estás segura? Yo sí. Uy, yo no puedo. Al final digo, mira, prefiero que a mí me deje trabajar, porque es que el que no para de moverse es difícil, ¿eh? Los hay que se dan la vuelta del Sí, sillón sí, y que sí. se te ponen así con unas Total, posturas total. y todo, a mí me Ese- pone y incómodo. también El traqueteo de sí, mandíbula, el ya, traqueteo ya. de mandíbula. Y a mí personalmente me incomoda mucho el paciente que te mira. O sea, el que está...
no lo soporto, porque es Irene que está enamorada de ti. es una intimidación que yo digo, pero no puedo. O sea, No terminas nunca, no se va nunca. tal cual, y digo, pero es que siento que no me pone ¿Tú muy le nerviosa. pones una mascarilla? Sí, 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 los sí, ojos? sí. La auxiliar se ha ido del gabinete Es y te una quedas y cosa- no termina nunca. Así que yo prefiero... Irene, yo creo que los tienes enamorados. No, que va, pero que es verdad que ese perfil, y todos sabemos de qué perfil estamos hablando, a mí me pone personalmente nerviosa. Yo prefiero que hablen, sí. Di que sí. Porque luego la gente es maja y... Anda sí, que no. me viene bien. Así les conoces también. Claro, sí, sí, sí. O sea que yo sin duda me quedo con el parlanchín. Pues muy bien. Y tenemos por último diamante en bruto. Un poquito ya nos has aconsejado, pero el diamante en bruto básicamente es que tienes que dar un consejo real o truco para cuando ejecutas carillas de composite o de cerámica. Como ya nos has dado un truquito en las carillas inyectadas de composite, danos otro truquito para la cerámica, ¿va a ser posible? Para cambiar completamente la forma del diente. Cuando tenemos volúmenes que tenemos que aumentar mucho, ahí que tenemos que orientarnos con carillas de cerámica. Sí, pero danos un consejo, un truquito que tú tengas a la hora de ejecutar las carillas de cerámica. Lo primero que te venga a la mente. Por ejemplo, la parte que tiene que ponerse en el labio inferior de cuando están largas las carillas, que se pone que tiene que ponerse entre el labio inferior y tiene que... En el bermeñón del labio. Exacto. Ahí es que yo voy a coger esa información con las fotos, porque las fotos para mí es una cosa importante. Fotos y vídeos, ¿no? Porque Foto yo y cada vídeo. vez hago más vídeos, ¿eh? Sí. que Qué Y, fotos. y las fotos laterales, por ejemplo, para mí están... Son cruciales, sí. Sí. Que los pacientes se mueven. Se hace una Entonces, si integración solo- facial claro. adecuada. Ahí está todo el protocolo donde se empieza. Eso es. Muy bien, bueno, pues nada, este ha sido nuestro podcast. Me encantaría poder desarrollar mucho más este tema. Podríamos estar horas. Podríamos estar ahora hablando de carillas de cerámica y carillas de composite, pero no podemos, para eso tenemos nuestros cursos y nuestras estancias clínicas. Así que nada, muchas gracias, compis, por estar aquí y gracias a los oyentes. Esto ha sido MDI Podcast. Un saludo.